Pues ahora sí, continuamos charlando esta noche con los diferentes partidos políticos sobre las próximas elecciones europeas. Es el turno del coordinador de Izquierda Unida Castilla y León y candidato por Sumar, Juan Gascón. Juan, bienvenido. Hola, buenas noches. Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Bueno, pues tenemos un nuevo color en el panorama político, también ahora en las elecciones europeas. Sumar por primera vez se presenta a estos comicios. ¿Con qué puntos clave en el programa electoral, Juan? Bueno, yo creo que es nuevo, pero relativamente nuevo, ¿no? Porque ya estamos en el gobierno de España, entonces ya hubo unas elecciones generales donde pues Yolanda Díaz mantuvo el acuerdo de coalición con el Partido Socialista, ¿no? Entonces nosotros tenemos como 4 banderas, ¿no?, dentro del programa de Sumar a las próximas elecciones europeas. La bandera blanca de la paz, que representa a nuestro compañero Manu Pineda, el compañero de Izquierda Unida en la candidatura de Sumar, que estuvo de voluntario en Gaza durante 3 años y es un referente, ¿no?, de la política de la paz, ¿no?, y de la no violencia. Tenemos la bandera roja de los sindicatos de clase, con la mediación en la Comisión de Peticiones de la Unión Europea y en el Parlamento Europeo, el debate con respecto a los recortes que la Junta ha querido aplicar en el servicio de mediación laboral, en el SERLA de Castilla y León, que es un acuerdo entre los trabajadores y las trabajadoras con los empresarios, ¿no?, para intentar solucionar los problemas que hay dentro de las empresas, ¿no? Es un acuerdo, digamos, que la Junta quiso eliminar y que perjudicaba también a los propios empresarios, ¿no? Luego la bandera verde del movimiento ecologista, de una Europa más verde, medidas que hagan que el agua de los pueblos de Segovia y de Castilla y León sea potable y que no tengamos que estar condicionando ese planteamiento, ¿no? Y también las medidas para prevenir, ¿no?, que no se usen fitosanitarios en tantas cantidades en el campo, y en la ganadería, que haya una ganadería y una agricultura más familiar y más de pequeña escala, ¿no?, con los problemas que teníamos con el tema de las macrogranjas. Y nos queda la bandera violeta, que es la bandera feminista, ¿no?, la defensa de los derechos de las mujeres, ¿no?, de su derecho al aborto, como un reconocimiento en el ámbito de la Unión Europea, algo que desde España consideramos que teníamos ya asumido, ¿no?, y ahora, como vienen voces, ¿no?, reivindicando cosas que estaban ya asumidas por la propia derecha, por el propio Partido Popular, y de alguna manera se generan debates en torno a cosas que para nosotras y nosotros no son relevantes, porque son derechos que ya se consiguieron en su momento. Juan, sobre todos estos temas habéis comentado ya en anteriores entrevistas que llevaréis a Europa un debate en positivo, siempre con ánimo de construir, no de destruir. ¿Cómo vais a traducir esto en Europa? Bueno, el debate en positivo es la paz frente a la guerra, ¿no?, la diplomacia, el diálogo frente a quienes quieren dotar a Europa de más armamento, no invertir más en armamento. Nuestra propuesta es que se haga un debate sobre si podemos subir el salario mínimo interprofesional a la Unión Europea para no tener que competir con la clase trabajadora en Rumanía, en Bulgaria o en otros países, ¿no? Si generamos una reducción de jornada hasta las 32 horas semanales, ¿no?, como se plantea, ¿no?, y es un debate que también es relevante, ¿no?, porque hay gente que quiere hacer una Europa del capital, ¿no?, que quiere generar, pues eso, la Europa que escuche a los grandes lobbies de las grandes empresas, y nosotros apostamos por las pequeñas y medianas empresas, por la clase trabajadora, por la gente autónoma que tiene que sacar adelante sus proyectos vitales con mucho esfuerzo y mucho sacrificio. Entonces, bueno, pues son 2 modelos europeos que son incompatibles, ¿eh? Nosotros defendemos la Europa de lo pequeño, desde las pequeñas cosas, desde las provincias, ¿no?, que también la voz de Castilla y León se escuche en el Parlamento Europeo, y nos parece relevante esa intención. Mirando ya hacia Castilla y León, como estamos yendo en ese camino, en esa senda, y mirando también hacia Segovia, y tú como castellano y leonés, Juan, yo creo que lo sabes bien, esa mirada a nuestro sector primario, ¿no?, a aquellos que nos han de comer, al campo, a la agricultura y a la ganadería. Habláis de un modelo más justo, ¿no?, para este sector, que precisamente estos meses atrás han salido a la calle para pedir simplemente que se les haga justicia, ¿no?, que puedan seguir con su labor y que además pues puedan vivir de ello. Bueno, yo creo que hay unas reivindicaciones legítimas, ¿no?, que nosotras y nosotros venimos defendiendo desde hace muchos años, ¿no? La COAG planteaba que la diferencia entre lo que gana el agricultor y cuando ese producto llega al mercado, hizo un seguimiento, ¿no?, de la trazabilidad de esos productos de primera necesidad, ¿no?, y al final siempre el intermediario se quedaba con el beneficio, ¿no?, con la mayor parte del beneficio, ¿no?, y al final el producto en el campo pues era, pues eso, yo tengo un amigo agricultor que también plantea pues qué es lo que tengo que hacer, la burocracia
burocracia. Yo creo que hay que desburocratizar, ¿no?, todas las solicitudes de la PAC para hacerlo mucho más sencillo, ¿no? Al final la PAC redunda en 20% de las personas que solicitan la PAC se llevan el 80% de las ayudas. Yo creo que hay muchas cosas que hacer, ¿no?, para asegurar y garantizar que la gente joven pueda ir y pueda quedarse en sus pueblos, ¿no?, trabajando. Hay mucha gente joven, ¿no?, y en ese sentido tenemos también un problema de vivienda en Castilla y León y en los pueblos también, ¿no? Nosotros en algunos pueblos donde gobierna Izquierda Unida sí que se plantea esa necesidad, ¿no?, de que haya una política pública con el tema de vivienda, ¿no? Y eso también se habla en la Unión Europea sobre qué modelo queremos, ¿no? Y también obviamente se tendría que hablar en Castilla y León, ¿no? En vez de hablar de las ocurrencias del vicepresidente, yo creo que podríamos hablar más de las necesidades de la gente, ¿no? Y luego una cosa concreta, ¿no? Yo creo que las reivindicaciones, ha habido un movimiento de la extrema derecha que ha intentado hegemonizar esas movilizaciones. Yo creo que hay gente que no se ha adherido a la Agenda 2030, nadie puede estar en contra de acabar con el hambre del mundo, de reducir la pobreza, de redistribuir la riqueza. Creo que ese planteamiento es un planteamiento mayoritario en nuestra ciudad, ¿no? O sea, en nuestra ciudad, en nuestra provincia y también en nuestra comunidad, ¿no? Que planteamos una guerra civilizatoria, ¿no?, que se plantea seguir evolucionando y seguir creciendo como sociedad, vivir bien, aunque podamos vivir bien con menos. Y el otro planteamiento es un planteamiento de destruir todo lo que hemos construido a lo largo de muchos años de historia, ¿no? Desde después de la transición, con Marcelino Camacho, a que se le hizo hace poco por Comisiones Obreras y el Partido Comunista un homenaje en el Burgo de Osma. Creo que ese proceso de avanzar, ¿no?, de encontrar consensos, de dialogar entre los que pensamos diferente para llegar a una síntesis de qué modelo, ¿no? Y yo creo que hay una crítica también a la Junta de Castilla y León, que no tiene un modelo en positivo de qué Castilla y León construir, ¿no? Entonces el problema de la derecha y de la extrema derecha en Castilla y León es la amnistía. Bueno, pues nosotros lo que consideramos es que lo que hay que poner en realidad los problemas que tiene la gente en Castilla y León encima de la mesa, el problema del campo, el problema de la ganadería, cómo conseguimos que nuestros jóvenes y nuestras jóvenes se queden a vivir en Castilla y León, cómo facilitamos proyectos de vida, cómo creamos empleo también desde lo público, ¿no? El otro día estaba en Favero, en la cuenca minera de León y de Palencia, que ha quedado muy deprimida, ¿no? ¿Qué políticas públicas está pensando la Junta de Castilla y León para que eso sea posible? Y hay que solicitar subvenciones a la Unión Europea, pero para solicitar subvenciones a la Unión Europea tenemos que tener una comunidad en Castilla y León que pueda realizar esas solicitudes, ¿no? Porque hemos tenido que devolver algunas de las subvenciones porque no se ha podido ejecutar. Entonces nos parece lamentable, ¿no?, que desde la Unión Europea lleguen subvenciones que se soliciten y que luego no se puedan tramitar, y eso perjudica a la gente que vive en Castilla y León. Hablando precisamente de diálogos y de cambios, Juan, en la izquierda, ¿no?, hemos tenido muchos cambios. Sumar nace también de una coalición y bueno, de un diálogo, de unos puntos en común, ¿no?, que habéis encontrado entre diferentes partidos. ¿Pensáis que el votante esto le va a favorecer, o sea, en positivo o no a la hora de ir a votar? ¿Tiene clara cómo está la izquierda ahora mismo en nuestro país? Bueno, yo creo que hay una izquierda que está dentro de Sumar, que es la izquierda útil, la izquierda que está gobernando, la izquierda que ha tomado medidas para que los jóvenes puedan viajar en transporte público en este Consejo de Ministros de hoy, de 130 millones de euros que van a mejorar, ¿no?, la movilidad de nuestras y nuestros jóvenes y van a abaratar el coste de eso, ¿no? La que ha tomado medidas como el bono cultural para la gente joven, la que está tomando medidas, ¿no?, y la que está decidiendo qué hacer, ¿no?, la subida del salario mínimo interprofesional. Todas esas medidas que han ido mejorando la vida de la gente se están haciendo en el Gobierno de España y se están haciendo porque Sumar está tirando del Partido Socialista para que aquellas medidas que ellos y ellas ven con recelo sean posibles, ¿no? Yo sí pongo el ejemplo también de Pedro Sánchez reuniéndose con las grandes empresas y los grandes fondos de inversión de la vivienda, o nosotras y nosotros reuniéndonos con la PA, con los sindicatos de clase, con el colectivo ecologista, con los movimientos sociales, para construir una alternativa que garantice lo que dice nuestra Constitución, que es el derecho a una vivienda digna, ¿no? Bueno, lo que tenemos que tener muy claro, desde luego, es que estas elecciones europeas son más importantes, ¿no?, de lo que todos pensamos, y que, bueno, pues hay que ir a votar el próximo 9J, ¿no? Cada uno ya sabrá a quién votar, pero sobre todo que vayamos a votar, que vayamos a participar en esta fiesta al final de la democracia, ¿no?, que se celebra el próximo domingo, también para decidir lo que ocurre en el Parlamento Europeo, que marca las directrices de Europa. En las encuestas, claro, estos días ya, de últimos días de campaña, la recta final, vamos conociendo ya las encuestas. Os dan entre 3 y 4 escaños por detrás de Vox. ¿Cómo valoráis estos resultados?
Bueno, al final la encuesta también marca un poco la tendencia, ¿no? No sé, es complicado saber lo que va a pasar el 9 de junio. Yo animo a la gente a votar independientemente de las encuestas, ¿no? Yo creo que hay que votar para mejorar la vida de la gente en la Unión Europea y para que el debate sea un debate en positivo, ¿no? Un debate donde volvamos a los hombres de negro, al austericidio, ¿no? Nos parece que no es positivo para la clase trabajadora, para las personas que tienen más problemas para llegar a fin de mes. Los datos de empleo son muy buenos, hemos conocido hoy, ¿no? Tanto en Castilla y León como en el resto del Estado, los datos son muy positivos, por eso la derecha y la extrema derecha ya no habla de empleo, ¿no? Y en ese sentido hay críticas hacia otras cosas, pero no hacia una reforma laboral que ha sido muy positiva para nuestro país, ¿no? Nos queda, Juan, un minuto apenas para irnos a publicidad. Simplemente, bueno, ¿por qué no tenemos que ir a votar el 9J? Y sobre todo, ¿por qué Sumar puede ser la opción? Bueno, yo creo que cada uno y cada una lo que tiene que hacer es una reflexión en positivo de qué modelo de Unión Europea que quiere, ¿no? Y que no se condicione por terceros, ¿no? Que seamos aquello que algunos de los pensadores de la izquierda han dicho, ¿no? Que pensemos con nuestra propia cabeza y que decidamos cuál es el modelo que nosotras y nosotros queremos construir para la Unión Europea, que también es muy relevante para Castilla y León, ¿no? Y para Segovia en este caso, ¿no? El modelo va a condicionar las políticas, ¿no? Y si hacemos caso a lo pequeño, a las personas que tienen problemas, a los inmigrantes, a las personas, a las mujeres, a las personas LGTBI, ¿no? Quiero decir que en ese sentido, en un planteamiento más inclusivo, más de una sociedad plural, ¿no? Que pueda ser democrática, ¿no? Y en ese sentido ir avanzando en derechos el próximo 9 de junio. Nosotros y nosotras consideramos que Sumar es la candidatura que aglutina a todo el espacio de la izquierda. Hay otras candidaturas, cada uno tiene que decidir, pero obviamente nuestra opción es la de Sumar, porque es la que transforma desde el gobierno y es la que puede mejorar la vida desde las cosas concretas. Muchas gracias, Juan, por visitarnos esta noche. Un placer. Gracias a ti.